comes and what it signifies? Se llama apostasía. It's called apostasy. Se llama apostasía. Apostasy. La apostasía es la gente que ha renunciado a su fe. The apostasy is renouncing your faith. La apostasía es la gente que ha renunciado a su fe. Apostasy is renouncing your faith. Y como nosotros fuimos creados con una medida de fe, And how we're created with the measurement of faith. pero esa medida de fe no la puede terminar nada. But that measurement of faith cannot No nothing. la puede llenar nada. Nothing can fill it up. Solamente Cristo Jesús. Not Jesus Christ. Por eso la gente cambia, ya está en cambiante en That's why people change. religiones. That's why the people change and they're in different religions. Buscan nuevos ídolos cada día. They look for different things every day. Buscan nuevas religiones cada día. New religions every day. Pero nunca se ponen a buscar al verdadero But they never look for que the está truth. aquí. That's here. Es increíble, usted pudo ver la multitud que se está tatuando el You 666. see the multitude that's tattooing La themselves. Biblia nos dice una y otra vez, ese es el número de la bestia. That number is the beast number. No sé quién es más bestia, si el que se proclama o el que se lo tatúa. I don't know who's more beast. Pero algo no está bien ahí. But it is not right there. No entiendo cómo si la Biblia menciona que antes de la gran tribulación, el rapto y lo demás, ¿cómo es posible que aún a una mujer, miles de personas le llaman mamá Dios? Before the end of days, how a woman can be represented as the mother of God. Y el otro que dice que, sí, Dios. And it was a yes, this is God. Algo está pasando. Something is happening. Algo está pasando. Something is happening. Algo está pasando. Something is happening. México, el país más religioso del mundo entero. Mexico, the religious place in the world. Musulmanes. They're Muslims. Ya no son ídolos, ahora son musulmanes. Now they are Muslims. Algo está pasando. Something is Y happening. esto tiene que ser una llamada de atención para ti, para mí, hermano. This should be a calling for you. Esto tiene que ser una llamada de atención para ti, para mí, hermano. This should be a calling for you. ¿Por qué está pasando todo esto? Why is everything ¿Por happening? qué está pasando todo esto? Porque la iglesia cristiana está durmiendo. Because Christians are Porque sleeping. los cristianos no se están levantando. Porque ya no hay cristianos que peleen por la verdad de Cristo. There's no warriors who fight for the truth. Porque ahora nos estamos dejando llevar por cualquier corriente de doctrina, como dice la Biblia. Whatever wind come by and takes away. Porque ahora cualquier cosa que satisfaga nuestras necesidades, eso es Dios. Whatever satisfies yourself, that's God. Cuídate, Take care. cuídate, Take care. cuídate. Take care. Porque ya cuando estés en el infierno no va a haber salida. Because when you're in hell, there's nowhere out. Ya no te vas a poder arrepentir. You're not going to be able to repent. Lo más triste, The sorrowful thing, el dolor más profundo que vas a tener, the pain, the worst pain you es can saber have, que aquí en la tierra pudiste aceptar a Cristo y lo rechazaste. is to know you can accept Christ here on earth and you can't. Pastor, esto está mal. But Pastor, you're wrong. Yo nunca he rechazado a Cristo Jesús. I never neglected Jesus Christ. Es apostasía, mi hermano. That is No apostasy. se llama un rechazo completo de confesión, ya no quiero a Cristo. It's not a confession that I don't want Jesus. Los actos de apostasía. The acts of apostasy, Hablábanse hace 15 años todavía. they had talked about 15 years Hermanos, ago. cuidado, no permita la apostasía, cuídese que viene la apostasía. Be careful, brother, the apostasy is coming. La apostasía llegó, The apostasy came, se sentó en la iglesia it sat in the church, y ahora ya no la pueden sacar. and now they can't take it out. Dije, y ahora ya no la pueden And sacar. I say now they can't take it out. La palabra que yo traigo para ti el día de hoy The word that I have for you today se llama is called la apostasía entró en la iglesia apostasy into the church, y nos toca sacarla. and it's our turn to take it out. Y nos toca sacarla. And it's our turn to take it out. Yo voy a decir la apostasía entró a la iglesia I'm going to say the apostasy into the church, y usted dice yo la voy a sacar. and you say I'm going to take it out. Yo voy a decir la apostasía entró a la iglesia I'm going to say the apostasy into the y usted church, dice yo la voy a sacar. and you say I'm going to take it out. La apostasía entró en la iglesia. Y yo la voy a sacar. Aleluya. Nosotros la vamos a sacar. We are going to take it out. Escúchame bien. This is it. Estamos viendo We are seeing los principios the beginning de los últimos tiempos. of the end of times. Estamos viendo We are seeing los principios the beginning de los últimos of tiempos. the end of times. La palabra de Dios dice, The word of God says- cuando te digan, míralo aquí, When they say, look over here, en Corea, en México, entonces dice, no lo creas. in every word they say, don't believe. Dice, no lo creas. Don't believe. Porque vendrán tiempos Just time. donde se levantarán falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos maestros. With false prophets, No los creas, dice la they Biblia. said, don't believe No them. los creas, dice la Biblia. Don't believe them. Por sus frutos los conoceréis. By the fruits you shall believe. Nunca vas a conocer un pastor dentro de una iglesia. You're not going to know a pastor inside the church. Nunca vas a conocer un pastor dentro de una You're not iglesia. going to know a pastor inside the church. Conócelo fuera. Know him outside. Conócelo fuera. Know him outside. ¿Quieres conocer una persona? You want to know a person? Mira cómo habla de los demás. Look at how he talks about Porque es de la you. misma manera que va a estar hablando de ti. Because the same way he can talk about you. La apostasía está dentro de la iglesia Apostasy in y the nos church. toca a nosotros sacarla. And it's us to take it out.
Pero ¿cómo lo vamos a sacar? Si primeramente hay que identificar la que es la apostasía. But how we can take it out, we need to identify it. Apostasía Apostasy es todo aquello que está en contra de is Dios. all that's against God. Apostasía Apostasy es is todo aquello que está en contra de Dios. everything that's against God. Cuando te rehusas a orar, When you stop to pray, es un síndrome de apostasía. it's a sign of apostasy. Cuando tú no vas a la iglesia, When you don't go to church, es un síntome de apostasía. it's a symptom of apostasy. Ay, no sea tan exagerado. Don't be exaggerating. Por pensamientos así, With thoughts like that, por mediocricidad como esa, Mediocrity. la iglesia está sufriendo de apostasía. The church is suffering the apostasy. Porque la gente piensa, no hay cuidado, no hay problema si no haces las cosas tan estrictamente como dice la Biblia. Because people say don't do it so strictly because that's not what the Bible says. Es que no es que la Biblia lo dice, It's not because the Bible lo says. dice Cristo It's Jesús. because Jesus Christ says. Cristo Jesús advirtió todo esto que hoy estamos viviendo Jesus Christ told us everything that we're y a doing. nosotros nos toca componerlo. And that we have to put together. ¿Por qué? Why? Porque he escuchado miles y millones de veces Because I've heard it thousands and thousands of que las times. personas dicen, And the people ay, say, pero ¿por qué pasa todo esto? why is everything happening? Ay, pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Why is there so much Ay, bad? ¿por qué Dios permite todo? Why does God permit this? Dios no lo permite. God doesn't permit it. Dios no lo permite. Dios te invistió. Dios te empoderó. Dios te llamó nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. He called you a high priest. Dios te llamó embajador del reino. He called you an ambassador. So Dios no lo va a hacer. Te toca a ti hacerlo. Aleluya. You to do it. Cuando los gobiernos, When the government, pon atención, pay attention. cuando los gobiernos When the government envían un embajador, sent an ¿qué es lo que ambassador, hace el embajador? what does the ambassador do? ¿Qué es lo que hace el embajador? What does the ambassador do? ¿Qué es lo que hace el embajador? What does the ambassador do? Esparce, lleva la autoridad, impone el reino, el poder, la política, el país al cual está representando. He said with power and Eso es lo que hace un embajador. That's what an ambassador does. El embajador en cualquier país An ambassador, whatever es inmune a la ley. is work with the Pon law. atención, Pay attention. el embajador en cualquier país The ambassador, es whatever inmune a country, la ley. he's coming with the law. En este mundo, In this world, en este mundo, In this world, en esta tierra, in this earth, hay una ley. there's a law. Hay una ley. There's a law. La ley del diablo. The law of the Porque devil. la tierra le fue entregada al diablo. The earth was Pero given. nosotros somos embajadores del reino. But we are Y estamos inmunes a la ley del diablo. We are Estamos inmunes a la ley del diablo. We are communing with the devil law. Por eso Dios no va a hacer nada. That's why God's not going to do anything. Es nuestro trabajo It's our part. sacar la apostasía de la iglesia. Take out the apostasy out of the church. Aleluya. Glory to God. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Quiero darte más información. I want to give you more information. Lo que más me encanta a mí es lo siguiente. What gets me is the more, Cuando la iglesia crece espiritualmente, when the church grows yo spiritually, crezco. I Yo agree. siempre he dicho una cosa. I'll tell you one thing. Yo no estoy por las multitudes. I'm not here for Yo multitudes. estoy por las personas. I'm here for the people. Pon atención, yo no estoy por las multitudes. I'm not here for multitudes. Yo estoy por las personas. I'm here for the people. Yo no crezco cuando la iglesia se llena. I don't grow when the church Yo crezco cuando las personas crecen espiritualmente. ¡Aleluya! ¿Para qué quiero una iglesia llena? Why do I want a church full? ¿Para qué quiero una iglesia Why do I llena? want a church Si full? solo van a ensuciar mi corona. If you're just going Yo to dirty quiero my gente crown. que le responda a Dios. I want people to Yo respond to quiero gente God. que crezca espiritualmente. I want people to grow Yo spiritually. quiero gente que alabe a I Dios. want people to worship Yo God. quiero gente que le sirva a Dios. I want people to Yo serve quiero God. gente que levante manos santas. That opens up their Yo own quiero hands. gente que reprenda al diablo. So rebuke the Yo devil. quiero gente que haga milagros. People that do Yo quiero miracles. gente que lleve la palabra. Take the word. Yo quiero gente adoradora. Aleluya. Worship. Con esos crezco yo. With those three in me. Siempre le digo en las clases de I liderazgo. always tell people in the leadership, Yo me, no estoy encima de usted. I'm not above you. Yo soy un escalón para usted. I am a step for you. Yo soy una herramienta que Dios puso para usted. I'm a tool for you. Úseme. Use me. Úseme. Use me. Úseme. Use me. Utilíceme lo más que pueda. Utilize me. Saque toda la información que Dios me da. Take out the Crezca information I have. espiritualmente. Grow spiritually. Cuando usted crezca, When you grow. cuando su ministerio crezca, When your ministry yo grows. estoy creciendo. I am growing. Aleluya. Glory. El Señor solamente discipuló a 12 The Lord only discipled y de 12. ahí venimos todos nosotros. And that's where everybody else Y Él es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amen. Tú no vas a crecer espiritualmente You're not going to grow cuando spiritually no te estés reproduciendo. when you're not reproducing. ¿Cuántos hay detrás de ti? How many are behind you? ¿Cuántos has invitado? How many have you ¿Cuántos has invited? llevado a la iglesia? How many have brought to Pastor, church? es que ahora está muy difícil, es que la gente, mira, yo te When voy a it decir was una too cosa. hard, I'll tell you one thing. ¿Sabes por qué empezamos la oración a las 3 de la Do you know mañana? why I did 3 hours of prayer here? Cada primer domingo del mes yo te invito. In the beginning, I Porque invite es lo you más difícil que la gente haga. because it's the hardest thing for Asistir a los people servicios de oración. to assist the places of Asistir a worship los servicios de oración. of prayer.
Y si no hay oración, if there's no prayer, si no hay oración, if there's no no prayer, hay poder, there's no no hay power. poder, There's no no hay power. poder. There's no power. El Señor Jesucristo lo puso de esta manera. The Lord put it this way. Porque este género, Because this hablando general, del género de los demonios, talking about the tú demon sabes la people. historia cuando le llevan al niño, los discípulos no lo pueden echar fuera. You know, we're talking about when the guy took the man with the demons, they could take him out. Le preguntan por qué no pudimos nosotros echarlo fuera. The disciples said, why can't we take him out? Por falta de fe. Lack of faith. Porque este género, Because general, pon atención, pay attention. porque este género Because this general no sale, doesn't come out, no sale, does not come out sino con oración, without prayer, sino con oración without prayer. y ayuno. In fact, ¿Cómo salen los demonios? that's how the demons get out. ¿Cómo salen los demonios? Oración y ayuno. No oras, no ayunas, no hay poder, There's no power. no hay There's poder. no power. Por eso la iglesia sufre. That's why the church Por suffers. eso la iglesia sufre. That's why the church ¿Qué ha entrado a suffers. la iglesia? What does La the church? apostasía. Apostasy. ¿Cómo están los líderes? ¿Cómo está el pastor? Or the ¿Cómo está leaders, el or the altar? pastors, or the altar. Si viniera el Señor Jesucristo, tumbaba todo como en aquel tiempo. If Jesus would have came in, he would have thrown everything like in that time. Le diría, bola de... Han hecho de mi casa, dice el Señor, You have made my house un muladar de ladrones. a place of evildoers. Haces bailes, haces rifas, haces tamales para vender dentro de la iglesia. You do whatever you want inside the Le diría al church. Señor que tumbaría todo en las iglesias. He would grab everything and throw it around. La casa de Dios es un lugar santo. The house of God is a holy place. Dicen a Dios hay que tener un temor reverente. They say that you have got a reverence for ¿Cuál? fear. Why? ¿Cuál? Which one? Llegas como se te da la gana. You come how you want to. Llegas cuando se te da la gana. You come when you want to. Llega enseñando que uno tiene que estar predicando, uno no tiene, me tengo que quedar creyendo en el nombre de Dios. You come and you're coming half. Los hermanos cuando te saludan, hermano, Dios le bendiga. The brothers, when they come in, they start to look. Respeto a la casa de Dios. Respect the house of God. Es un lugar santo, te guste o no. It's a holy place. Al menos este lugar es un lugar santo. If not, this is a place that's holy. Estamos orando We are praying para que la santidad de Dios, for the holiness of para que God. la gloria de Dios For the glory of God. pose en este lugar. Possess the Porque Lord. no puede haber santidad ni unción en tu casa Can't be holy si service. primero no se manifiesta en la casa de Dios. It doesn't manifest Porque in the Dios mismo dijo, Because God said, por mi casa empezaré. My house I shall start. Hablando de los sacerdotes y de los líderes. Talking about the priests and leaders. Dice, cuando tú des la palabra, When you read the word, muéstrala tú primero. demonstrate yourself. Cuando tú estás corrompido, When you are corrupt, yo no estoy en esa casa. I am not in the ¡Aleluya! house. Ese es Dios. That is God. A Dios le gusta la santidad. God likes A Dios le holiness. gusta el respeto. God likes Pero no el respeto que le tienes a cualquier It's vagabundo. not respect that you have to A Dios le anybody gusta el else. respeto en santidad. He wants holy A Dios le respect. gusta el respeto en compromiso. In A Dios le compromise. gusta el respeto en honestidad. In honesty. A Dios le gusta el respeto que tú te tienes a ti mismo. That you have for yourself. Porque eres templo y morada del Espíritu de Dios. Because you're a temple of the Holy Spirit. Aleluya. Apostasía. Apostasy. La enciclopedia secular dice lo siguiente. The Worldly Dictionary says, Renuncia que hace una persona de su creencia religiosa. renounce of what you have believed in religious. Abandono de su fe. Abandon the faith. Abandono del estado sacerdotal Abandon the high priest por parte de un sacerdote de la vida religiosa through a high priest or religiously, o de un religioso profeso. or a religious leader. En otras palabras, In other words, todo aquel que renuncia a su fe. everybody who renounces the Decía faith, la pastora cuando entró, the pastor wife says, estamos estudiando la fe. we are studying faith. ¿Sabes por qué estamos estudiando la fe? Why are we studying faith? Y estamos empezando a poner fundamentos, a quitar lo viejo, el vino viejo que hay. And we're starting to put a new foundation in Porque estamos mal enseñados. because we're wrong. Los que están viniendo, pregúntales. The ones who are coming, Pregúntales ask them. con la Biblia. With the Yo Bible. nunca te voy a hablar, me pensé, me imaginé, me llegó una nueva revelación. I'm not Te gonna prendo en el tell you, nombre de Cristo. what I thought, what I Con la wanted to Biblia say. te muestro todo lo mal que te han enseñado en las iglesias. With the Bible, I will teach you. Porque las iglesias estuvieron cautivas por más de 1200 años. Because the church was Por la reforma de la Santa Inquisición, la iglesia católica. in prison for 1,200 Cuando years. son libertadas, When they're free, when they are free, quedan enfrascadas they're in en front 4 paredes. in the 4 walls. El reino de Dios. The kingdom of El God, reino de Dios. the kingdom of God, El reino de Dios The kingdom of no God. está en una iglesia. It's not in a church. El reino de Dios The kingdom of no God está en una iglesia. It's not in a El church. reino de Dios, The kingdom of dijo God. el Señor Jesucristo. The Lord said, El reino de Dios The kingdom of está God. entre ustedes. Aleluya. in you. Está entre ustedes. Aleluya. you. Porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Because we're the holy place of Donde the quiera que tú vas, Wherever you eres go. un embajador del reino. You're an ambassador Donde of the quiera que tú vas, Wherever you hay go. poder en tus manos para hacer There's power in your sanidades. hands to be Hay healed. poder en tus manos para hacer liberaciones. There's power in your hands to make Hay liberations. poder en tu cuerpo para power in your body. manifestar la gloria de Dios. to manifest the glory of ¿Por God. qué no se manifiesta?
Why does it manifest? Porque no te han enseñado. Because they haven't touched you. ¿Por qué no te han enseñado? Because they've not touched you. ¿Por qué no te han enseñado? Why haven't they touched you? Porque no conviene. Because it doesn't come. Hablaba yo con unos hermanos el día de ayer I talked to some brothers yesterday, y te digo cómo la Biblia menciona 4 tipos de pastores. and how the Bible refers to Y 4 types of menciona pastors. uno muy en particular que dice el pastor asalariado. And the pastor that is Escúchame bien, el pastor asalariado. pastor that's through salary. El día que yo llegué a ser pastor asalariado, The day that I am the que salary me trague la pastor, tierra. that the earth No is estoy diciendo que no voy a ser pastor de tiempo completo. I'm not going to say that I'm not a full-time pastor. Estoy diciendo que no voy a ser un pastor asalariado. I'm not going to be a pastor Porque yo through no voy a salary. recibir un salario. Because I'm not going Yo voy a to recibir una bendición de parte de Dios. Yo voy a recibir una bendición de parte de I'm going to Dios. receive a blessing. La palabra de Dios dice lo siguiente. The word of God says- ¿Acaso no sabes que el que está en el altar come del altar? Do you know that people who are from the altar eat from the altar? So, yo no voy a recibir un salario. So I'm not going to receive Yo a voy a salary. recibir una bendición de parte de Dios. Y escúchame bien. Escúchame bien. Cuando la casa de Dios es When the bendecida, house of God is blessed, tú eres bendecido. you are blessed. Cuando la casa de Dios es When the bendecida, house of God is tu blessed, hogar es bendecido. Your house is Porque blessed. tu bendición Because your no blessing proviene del mundo. is not from the Porque world. tu bendición Your no blessing proviene de tu is trabajo. not from your work. Porque tu bendición Because your no blessing proviene de tu not patrón. provides from your Tu boss. bendición proviene de Dios. Your blessing is from ¿Y God. a dónde vas para conectarte con Dios? And where you go to connect to God? A la casa de Dios. To the house of God. Aleluya. Glory to God. Mira si no es cierto. Look if it's not Nosotros true. tenemos un testimonio de una hermana que está detrás. How many of you guys have a testimony like a sister that has back here? Estaban por correrla. They were just to throw her out. Su patrón ya ni la quería ni mirar ni en pintura. Her boss didn't even just want to see her. Le dije, hermana, resista. De lo último, de la milla extra. And sister, resist. Empiece a bendecir. Start to bless. Empezó a bendecir. She started to bless. Empezamos a pelear. We started to fight. Creyendo en la palabra de Dios. Believing in the word. Creyendo en la palabra de Dios. El trabajo no proviene del hombre. The work is El from man. trabajo es bendecido de Dios. The work is a blessing from God. Empezamos a pelearlo. And we started to fight. No solamente se fueron los demás, Not everybody else left. sino que le hicieron manager. It's not they need her En man. el mismo día que le iban a correr. Ese es el Dios al cual servimos. That's the God we Ese serve. es el Dios al cual servimos. That's the God we serve. Aleluya. Glory to God. So, es importante So it's important conectarnos con Dios to connect with God y dejarnos and to leave de todo síntoma de apostasía. of all symptoms of apostasy. Y como no sabemos lo que es la And apostasía, how we don't know what vamos a apostasy entrar un is, poquito más. we're going to enter the room. Apostasía, Apostasy. de la palabra griega afistemi, que significa estar aparte, To be apart. apartarse de todo o de todos, Apart from all. hacer partir, To be apart. significa Signifies rebeldía. rebellion. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? What happens Ay, to a lot santo, of people? me recordé algo de I just remember. se quedan en sus casas. They stay at their house. ¿Qué está pasando? What is happening? Apostasía. Se Apostasy. están apartando de todo y de todos. They are parting from all and others. Lo importante es que dicen, no es que yo sigo en comunión con Dios. Whatever they say is they are still commune with God. Entonces, ¿para qué Dios instituyó la casa de Dios? Then why did God make a house of God? Apostasía Apostasy era uno de los problemas más graves de la antigua iglesia primitiva. is a great problem from the antique church. Tenía que enfrentar la apostasía. They have to confront apostasy. Se describe como volver atrás, This is described that they went back. renunciar a la fe en Cristo. Renounce their faith in Christ. Juan capítulo, mira este número es importante. This number is important. Juan capítulo 6, John chapter 6, versículo 66. verse 66. Proféticamente, Prophetically. 666. 666. ¿Qué significa? That signifies Que el diablo that the devil se está llevando a las personas, is taking the people. está quitándole la fe a las He's personas. taking the faith in Mira them. lo que dice Juan 666. Look at what John 6 Desde entonces, As then, muchos de sus discípulos, ¿de qué? a lot of disciples of who? ¿Muchos de qué? Disciples of who? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Went back and were with him. Muchos de sus A discípulos lot of his disciples volvieron atrás went back y ya no andaban con él. and did not follow him. Renunciaron a su fe. They renounced ¿Quién es la him. fe? Who is faith? La Biblia dice The Bible says en el libro de los Hebreos, in the book of Hebrews, Jesucristo es el autor y el consumador, Jesus is the author and consumer. el que la principia y el que la termina. From the beginning to Por the lo end, tanto, Él es la fe. for him he is faith. Dijo la pastora, por eso cuando tú dices ando bajo de fe, That's why I say, when you're lacking me faith, gustó como lo puso. I like how she put it. Dice, no te estás recargando en Cristo. You were not leaning on Christ. No te estás recargando en Cristo. You were not leaning on Cuando andas Christ. bajo en fe, When you're lacking que faith, dejas que Cristo camine let Jesus Christ walk. y tú te sentaste. And you sit ¿Qué there. pasó? What happened? Empiezas a sentir un enfriamiento en tu You vida. start to feel coldness ¿Por qué? in your body. Porque ya no estás caminando en la dirección correcta. Because Ya no you're estás walking the right caminando way. con Cristo. Walking with Christ. Ya no estás caminando con You're not Cristo. walking with Christ. Esta mañana Dios nos hablaba lo siguiente. This morning, God talked to us. Cuando dice la palabra, los que están cansados
y cargados vengan a mí que yo los haré descansar. Those who are heavy burden come to me and I will let them rest. Porque ligero dice, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Because easy is my help. Hay muchos de ustedes que están cargados, A lot hermanos. of you are Hay muchos de precious. ustedes que están cargados. A lot of you that are Hay muchos de troubled. ustedes que están cargados. A lot of you that Pero have estoy aquí para darte la buena noticia. but I'll give you good news. Cristo está de tu lado. Christ is on your Cristo side. está de tu lado. Christ is on your Quítate side. el yugo del diablo que te está cansando. Take the yoke of the devil. Quítate el yugo del diablo que te está Take the cansando. yoke of the devil that's Porque dice el making you Señor, heavy. ponte mi yugo. Because God said, put Ponte my mi yugo. yoke. Put my ¿Qué yoke. quiere decir esto? What does it ¿Qué say? quiere decir esto? What does it say? Pon atención. Pay attention. Estás cargado. You're El chained. Señor viene, te quita el yugo del diablo. God takes Y away te dice the el yoke. Señor, ponte mi yugo. And the Lord says, put my Ponte mi yoke. yugo. Put my Y yoke. cuando ya no puedes, And when you can't, Él te va cargando. He- ¡Aleluya! Él te va cargando. He will carry you. Solo ponte a la par de Cristo. Solo ponte a la par de Cristo. Por eso tenemos un lema. that's what we have. Aunque no quiera, Even though I don't lo want voy a to. hacer. Aunque no quiera, Even though I don't want to. lo voy a hacer. Porque es Él el que lleva la carga, no nosotros. Because he's the one who takes our burdens, not us. Dice, porque mi yugo Because no my es yoke pesado y mi carga is es not ligera. heavy, Aleluya. and my flesh is Porque su yugo no es pesado, porque Él lleva la carga. His yoke Porque is su not carga es heavy. ligera, porque nos va cargando. Because he takes care. Aleluya. Glory to God. Apostasía Apostasy es ser arrastrado por el error. is to take yourself in the error. Es ser arrastrado por el error. Is to be dragged from error. Segunda de Pedro 3:17. 2 Peter 3:17. Así que ustedes, amados míos, That's why you beloved, sabiéndolo de antemano, knowing beforehand, guárdense. take care of yourself. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, Don't be dragged from the errors of the iniquities. caigan de su firmeza. You fall from your firmness. So, apostasía Apostasy es ser arrastrado por el error. is to be dragged from Apostasía. the error. Apostasy Incluye includes algo muy común de hoy en día, something common nowadays. las enseñanzas de falsos maestros. The teaching of fake Las teachers. enseñanzas de falsos maestros. Teachings of fake teachers. Mateo 24:10 y 12. Matthew 10:12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, Allah shall trip and enter themselves with y unos aborrecerán a otros, and others shall neglect each other. y muchos falsos profetas And a lot of false prophets se levantarán shall raise up y engañarán a muchos. and deceive a lot. Falsos maestros, falsos profetas, False teachers and falsas doctrinas, false doctrine, falsas enseñanzas. false teachings. La apostasía Apostasy. proviene del Evangelio de Dios. Comes from the Perdón, gospel. la apostasía Apostasy es pervertir el Evangelio de Dios. is to pervert the gospel of God. Gálatas Galatians 1:6-8. 1:6-8. Mira lo que dice. Look what it says. Estoy maravillado I am marveled de que tan pronto se hayan alejado. that so early you guys have left. Estoy maravillado I am marveled de que tan pronto se hayan that alejado so early you guys have del left. que les llamó por la gracia de Oh, Cristo what's what I called you from the grace of God para seguir un evangelio diferente. to follow a different Se gospel. alejaron del evangelio verdadero They left from the true para gospel seguir un evangelio diferente. to follow a different gospel. No que haya otro evangelio, dice Gálatas 1:7. Not that there's a different gospel, No que haya otro evangelio, not that there's another sino gospel, que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. it's that there's ones that like to pervert the gospel of Christ. Mas si aún nosotros Us being us, o un ángel del cielo or angel of above, les anuncia otro evangelio diferente announces another gospel del que les hemos hablado, from which we have, sea anatema, let them be done. sea apóstata. Let it be apostasy. Apostasía That is apostasy. incluye una vida en pecado Includes a life of sin que es promovida en la iglesia. that is moved through the church. Incluye la apostasía una vida en pecado Includes an apostasy que es life promovida is moved through en la iglesia. in the church. Hace poco dimos unas conferencias a matrimonios We did a marriage conference, y yo preguntaba algunas cosas personales en parejas and I asked personal questions, y preguntaba, bueno, entonces ¿por qué lo hacen? and I said, why do you guys do that? Pues es normal, todo el mundo lo hace. Well, they said it's normal, everybody else does it. Lo hace el líder, The leader does it. lo hacen los pastores. The pastors do it. Es normal. It's normal. Es normal porque te has dejado engañar por el diablo. It's normal because you're in Porque the la Biblia sin. no dice que eso es normal. Because the Bible says it's La normal. Biblia le llama anormalidades. The Bible says it La Biblia le abnormal. llama cosas pervertidas, cosas They corruptas. say pervert or converted, Por eso se promueve en las iglesias. corrupted. That's what the Segunda de church Pedro 2 Peter 2:18 al 20. 2:18 and 20. Pues hablando palabras infladas y vanas, By talking the words that are inflated or seducen con concupiscencias seduces with
y de soluciones or illusions a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. of the ones who have left the people living there. Les prometen libertad They promise liberty, y son ellos mismos esclavos de la corrupción. and they are slaves of corruption. Porque el que es vencido por alguno For the one that's been conquered by the other es hecho esclavo del que lo venció. is slave to the ones who have conquered Si tú them. te unes con el pecado, If you unite with sin, tú eres esclavo del diablo. you are slave to the devil. Porque el diablo es esclavo, es el dueño del pecado. Because the devil is the man of the sin. Dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, Surely if they escape the things of the world, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, for the knowing of the Lord Jesus Christ, mira lo que dice, por favor, says? segunda de Pedro 18:20. 2 Peter 18:20. Enredándose otra vez en ellas, Rewinding yourself in them again. ¿en qué? In what? En las concupiscencias. In the concupiscence. ¿Qué son concupiscencias? What are those? Los deseos de la carne. The wants of the flesh. Dice, enredándose otra vez en ellas, Falling into those son vencidos. they are conquered Y again. su postrer estado In their nowadays viene a state ser peor que el primero. is worse than the beginning. Cuando Dios te saca del pecado, When God takes you away from sin, cuando Dios te limpia, when God cleans you, y con el tiempo, por falsas enseñanzas, and with time with false teaching, vuelves a caer en el pecado, you fall to sin tu again. estado Your state vuelve a ser peor is worse que el que era antes. from what it was before. Si antes tenías dolor de cabeza, And before you had a ahora headache, tienes migraña. now you have migraine. Si antes tenías un cálculo, Before you had a, ahora tienes un tumor. now you have a tumor. Mira esto. Look at this. En la mañana estudiamos algo. In the morning we studied this. Hay tres llamadas de atención que da el Señor Jesucristo. There's 3 callings that the Lord does. En la mañana la prédica que tuvimos se llamó The preaching this morning was called Manteniendo el llamado. Holding Your Calling. Manteniendo el llamado. Holding Your Calling. Y hay tres llamadas de atención que te da el Señor para tu llamado. And there's 3 callings the Lord Y gives te you. voy a decir una cosa a todos los que estamos aquí en este I'm día. going to tell you, everybody who's here, Este es tu tercer llamado. this is your 3rd calling. Este es tu tercer llamado. This is your 3rd calling. Este es tu tercer llamado. This is your 3rd calling. Porque cuando Dios te pone en una iglesia Because when God puts you in a church y tú estás creciendo and you're growing, y llega un tiempo que te estancas, there's a time when you stop. llega un tiempo que la palabra ya no te nutre. That the word doesn't feed you. Llega un tiempo que la misma palabra, la misma palabra, la misma You palabra, hear the same word, the same word, the same tu word. espíritu, Your spirit, el Espíritu Santo de the Holy Dios Spirit of God, te saca de ahí. it takes you away from it. Pone circunstancias, pone medios, pone todo y te saca de It ahí. puts circumstances, but ¿Por it takes qué? you away. Why? Porque se convirtió en una rutina, Because it converted into en a un routine. monoteísmo. It's Y saying, el Señor Jesucristo dice, the Lord said, todo aquel que viene a mí bebe de mí, everybody that comes to me says, de su interior correrán ríos de agua viva. drinks of me, and the De su rivers interior of correrán ríos de agua viva. Y cuando tú no estás creciendo, when you're not growing, tú estás estancado. you are stuck. Y todo lo que está estancado, Everything that is stuck, ese se apestan. Yo creo que les duele la boca. Todo lo que está estancado, everything that's stuck, se apesta. it stinks. Todo lo que está estancado, Everything that's se stuck, apesta. stinks. Yo no quiero saber que usted está estancado. I don't want to know that you are stuck. Yo el día que usted me dice, pastor, yo ya no estoy aprendiendo. When you tell me that, Pastor, I'm Le not damos la learning, bendición, hijo mío, váyase, que Dios lo bendiga, busque una buena iglesia. Si no puede, ya hágalo con los pastores, váyase a una universidad, váyase a estudiar, haga algo, pero crezca, crezca, We'll give you the crezca. But I Pero want you to hasta grow. hoy día, but nowadays, hasta hoy día, until now, he tenido pastores, I've had pastors, maestros, teachers, profetas, y evangelistas and evangelists, sentados, recibiendo palabra, receiving, recibiendo palabra, receiving, palabra de relación, word of y se revelation, han ido bendecidos. and they have left us. Aleluya. Glory. Porque somos una casa de revelación. Because we're a house of Somos un revelation. pueblo profético y apostólico. Prophetic people and ¿Por qué apostolic. no podemos ser apóstoles y después profetas? We can't be Primero tienes que escalar. You have to Primero tienes que demostrar. You have to demonstrate. Primero tienes que pasar la prueba. You have to pass the Primero test. tienes que saber tú mismo si You have to vales know el precio por lo cual estás clamando. yourself if you know the price of what Hay you're quienes calling. dicen, vale, valgo oro, Some of you say I'm worth gold, pero en realidad no llegamos ni a cobre. but we're not even copper. Por eso dice el Señor, That's why the Lord says, los probaré, I shall test you. los probaré. I shall test Como you. se prueba la plata y como se prueba el oro. How the silver and gold is tested. Como se prueba la plata y como se prueba el oro. How do you test the silver and gold? Escúchame bien, dije los Listen. probaré, dice el Señor, I shall test como se you. prueba la plata y como se prueba el oro, How the silver aleluya. and gold is tested. Por eso cuando estés pasando por tribulaciones, cuando estés pasando por tus Tribulations. pruebas, solamente levanta tus manos y empieza a alabar. Lift up your hands and Solamente worship. levanta las manos y empieza a alabar. Lift up your hands and Sábete una cosa, You know what they say? sábete una cosa, Know something. que todo aquel que ama a Dios, All those who love que God. todo aquel que ama a Dios, All those who love con God. sinceridad en su corazón, sincerity. todo lo que sucede, Everything that happens, dije que todo lo que sucede, Everything that happens todo to lo que sucede, everything
God. Porque Dios Because God está formando tu carácter. It's forming your character. Está formando tu carácter. It's forming your Hay character. cristianos There are Christians que están pasando por pruebas, passing their culpan a tribulations. Dios They y se alejan de Dios. give the blame to God and they leave God. Cometen apostasía, They go with apostasy. pero aún Dios sigue esperándolos. But even God is waiting for Pero aún sigue esperándolos. them. But in Pon atención si a ti alguna vez te ocurrió tirar la toalla, pay attention if you threw a towel, o si alguna vez la tiraste, or even though you threw. si alguna vez tiraste la toalla, If you threw a towel, o vamos a tener que hacer algo especial. we're going to have to do something special. Pon atención. Pay attention. Cuando estás bajo la unción de Dios, When you're under the anointing estás of God, bajo el llamado de Dios, you're under the calling of estás God, bajo la cobertura de Dios, estás bajo la promesa de you're Dios, under the promise of God, pero después cometes apostasía, and then you make apostasy. después te alejas de Dios, You get away from God. después sales de la promesa de Dios, Then you leave from the porque promise te of quedas God en casa, porque ya no atiendes, porque te vas, because you leave. estás fuera de la promesa de Dios. You're outside the Pon promise of atención, God. Pay attention. si no estás cubierto por Dios, If you're not covered by God, viene el diablo, the devil comes. porque esta tierra le fue entregada a él. Because this earth was Y given. Dios no puede hacer And nada, God cannot do nothing porque tú te saliste. because you went out. Voluntariamente renunciaste. Voluntarily you renounced. Y máximo si fuiste líder. And maximum if you were Máximo si fuiste líder. maximum if you were Porque entonces viene el diablo y te dice, the devil says, look, con que me decías que guerra espiritual, look at you with the con que spiritual warfare. profetizabas, Even you prophesied. con que mucha finanza, And look at your finances. con que Dios estaba contigo. Well, how God was with you. Solamente tienes dos opciones. You only have two O options. le dices, para por favor, You say, stop, please. te voy a servir. I will serve you. I will serve Porque you. si no, Because if you don't, lentamente, escúchame bien, slowly, lentamente, slowly, lentamente te va a quitar todo lo que tienes. He will take everything you have. Y después te va a quitar las finanzas, Then he will take your te va a finances. quitar la salud. He will take your health. Cuando ya no tengas nada, When you have nothing, cuando ya no tengas nada, when you have te nothing, va a quitar la vida física y he espiritual. will take your life physically and spiritually. Primeramente física, Or spirit, Porque vas a morir. First physically, because you die. espiritual, Then spiritually, porque ya no vas a poder ver el rostro de Dios. then you will see the face of God. Así trabaja el diablo. That's why the devil El diablo works. no tiene compasión. He doesn't have El compassion. diablo no tiene corazón. He doesn't have a El heart. diablo no tiene amor. He doesn't have love. Si estás con Dios, If you are with God, métete con Dios. Get with Si God. estás con Dios, If you're with God, escóndete en Dios. be Para with que God. cuando el diablo venga, So the devil comes, Dios le diga, God te says, metiste con mi hijo. "You were with Te my child. metiste con mi hijo. You were with my Con child. permiso, mi hijo. Get Con away, child. permiso, mi hijo. Get away, son. Aquí está papá. Here is Aleluya. God. El diablo no puede tocar nada The devil cannot cuando estás touch nothing escondido en Cristo when you are Jesús. hidden in Jesus Christ. Pero cuando sales, But when you're out, Dios no puede hacer nada. God cannot do nothing. Y no hemos muerto por las misericordias de Dios. And now with the mercies of God, Salimos de la misericordia. you get out of the mercies. Segunda etapa, Second stage, la justicia de Dios. the justice of Y como Dios es justo God. And how God is y Él no just. castiga, He doesn't en la cast. justicia de Dios In the justice of permite que God, entre el diablo a He cobrar. allows the devil into. Permite que entre el diablo a cobrar. He allows the devil to enter. Tercera etapa, The third stage, saliste de la gracia, de la bendición, you are the de la blessing, misericordia the de Dios. coverage, or the mercy. Saliste de la justicia porque no entendiste a pesar de lo que te pasó. You went under the justice because you didn't understand what happened. Y entras bajo la ira de Dios. Then you went to the castle. Entras bajo la ira de Dios. You went to the wrath of Pero God. pon atención. But pay attention. Este es el tercer paso. This is the third Esta step. es la tercera llamada. This is the third call. Donde ya no tienes nada. Where you have Donde el nothing. diablo te quitó todo. Where the devil took Donde it. estás enfermo. Donde no You're tienes sick. ni para la renta. And you don't have no for the rent. Pero aún Dios sigue teniendo But misericordia. even God has mercy. Porque atrás de su ira Because before his wrath está su justicia is his y justice está su and misericordia. in his mercy. Y aún ahí donde ya no puedas más, And from there where you can't handle more, aún ahí, even though there's, solo tienes que clamar. you just have to Y call. Dios extiende su mano para sacarte. God extends Y aunque el diablo te esté dando, y aunque el diablo te esté maldiciendo, The devil's cursing y aunque el diablo te esté poniendo lo peor, And the devil doing the work. que el diablo te esté golpeando, And if he's hitting you, Dios mete su mano y recibe los golpes por ti, te God saca takes de his ahí. hand and takes away all the hurt from you. Ese es Dios, That is God. al cual tú y yo servimos. Or from you and I Y no serve. importa cómo estés, Doesn't matter how Él you sigue walk. teniendo misericordia He de always has nosotros. mercy over us. Pero ¿qué pasa si estás como estás? But what happens if you have ¿Y to por walk qué alone? creíste que ya lo perdiste todo? Because she lost everything. Renegaste de Dios, You neglected ya God. no quieres nada con Dios, Now you want nothing with God. moriste. You die. Al final, At the end, te fuiste de todos modos con el diablo you went as you wanted. y terminaste renunciando a Dios. And you went and neglected and Pobre renounced de God. ti. Poor Porque for you. allá Because over there, dice la Biblia, the Bible says, será el lloro y el crujir de dientes. there's a crying and crushing teeth, Y ya no habrá más convicción and there shall be no more de conviction, arrepentimiento. no repentance. Las consecuencias más graves de la apostasía The consequences greater of se apostasy describen en Hebreos
describes in Hebrews capítulo 6, chapter 6, del 4 al 8. of 4 to 8. Porque es imposible, Because it's impossible. yo creo que esto te conviene que hagas un devocional ahí, hermano. This is where you should do Que devotional. estudies durante esta semana ahí. Study it this week. Dice Hebreos 6, 4 al 8. Hebrews 4 6. Porque es imposible It is impossible que los que una vez fueron that iluminados the ones who are y illuminated gustaron del don and celestial, knew about the gift, esto quiere decir del poder de Dios, heavenly gift, that's the power of y God, fueran hechos partícipes del Espíritu Santo, and they were participants of the Holy Spirit, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios and how they liked the Word of God, y de los poderes del siglo venidero, and with the power that's to come, y recayeron, and they fell, sean otra vez renovados they be again renewed para arrepentimiento, for repentance, crucificando de nuevo para ellos mismos crucifying themselves again, al Hijo de Dios the Son of God, y exponiéndolo and putting Him, a vituperio, a que hablen mal de él, that they talk bad about Him, por la tierra for the earth, que debe la lluvia, that the earth, que bebe la lluvia, that the rain drinks on, que muchas veces cae sobre de ella that always falls on Him, y produce hierba provechosa. and produces wheat, Aquellos por los cuales es labrada, for the which it is worked, recibe bendición de Dios, they receive blessing from God. pero la que produce espinos But the ones who produce y arbojos and thorns es reprobada, is rebuked. está próxima a desaparecer, It's easy to be taken away, a ser maldecida to be cursed, y al fin ser quemada. and at the end be burned. La solución para luchar contra la apostasía es, The solution to fight about the apostasy is, pon atención, pay attention. la solución para luchar contra la apostasía The es solution of apostasy is lo siguiente: the following: estar firmes, to be firm, practicar la única y verdadera palabra de Dios, practice the only word of God. como dice Romanos 14:5. I said Romans 14:5. Uno hace diferencia entre día y día One does difference from day to day, y otro juzga igual todos los días. and others judge every day. Pon atención. Pay attention. Y dice, It says, cada uno everyone esté convencido be convinced en su propia mente. in their own mind. Romanos 14:5. Romans 14:5. Cada uno Everyone esté convencido be convinced en su propia mente. in their own mind. Cuando la palabra de Dios, When the word of God, ponme mucha atención, pay attention, cuando la palabra de Dios when the word of God no te esté convenciendo, is not no estoy convincing, diciendo el hombre. I'm not saying man. Conozco muchos cristianos que dicen, I know a lot of Christians who say, es que mi pastor es muy buena it's gente. because my pastor's a Es muy good buena gente, person. pero muy mal pastor, el desgraciado. He is a good person, but a bad pastor. Es muy buena gente, pero muy mal pastor. He's a good person, but a bad Y pastor. tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata. Ay, pastor, yo nomás le ayudé. Pastor, I just helped them. Lo mismo te va a It's cobrar the Dios same thing that God's going por estar solapando to be lo que no helping debes de solapar. of which you're not supposed to be. Eso es la apostasía. That is apostasy. Todavía no empiezo a predicar. I haven't started preaching. Eso era solamente el snack, That was just a little bit. el background, la resolución. The resolution. La apostasía entró a la iglesia. Apostasy entered the church. Y nosotros la vamos a sacar. Nosotros la vamos a sacar. Por esa vale la pena, aquí estamos. La apostasía entró a la iglesia Y por eso la vamos a sacar. y nosotros la vamos a sacar. We are going to take it. Póngame mucha atención. Pay attention. El pueblo pentecostal nunca está callado. The people that El Pentecostal pueblo never close. pentecostal nunca está callado. Pentecostal people never A los shut. que les gusta estar silencito, If you like to be silent, usted es bautista, por favor pase a las bancas de atrás. you are Baptist. Yo quiero al frente pentecostales. I want people in the front of Porque dice Pentecost. la palabra de Dios Because the word of God que en el says, día de Pentecostés the día- descendió el poder del Espíritu de Dios. The Holy Spirit Dice que came down. sopló un viento fuerte. And a strong Dice wind. que la tierra temblaba. The earth Dice shook. que todos corrían. Everybody Dice que ran. uno volteaban y otros miraban. looked, everybody Dice que el else. Espíritu de Dios The descendía. Holy Spirit descended. Todos empezaban a hablar en lenguas. Aleluya. Spoken tongues. Por eso el pueblo pentecostal, That's the people of cuando Pentecost. escucha la palabra de Dios, When they hear the word of no God, puede estar callado. they can't be El silent. pueblo The pentecostal people of Pentecost, reacciona a la palabra de Dios. they react to the word Porque of la God. palabra de Dios conecta el Espíritu de The Dios. word of God connects the Holy Spirit of God. La palabra de Dios The word of God conecta el Espíritu de Dios. connects the Holy Spirit of God. Atención, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Where is the Holy Spirit of God? Primera de Corintios 3, 16 al 19. ¿O acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Of Santo? the Holy Spirit. Son cuando la palabra de Dios So sale. when the Holy Spirit, word of God Cuando comes, la palabra de Dios sale, when the word of God comes, debe de haber una recepción. there should be a reception. Y cuando hay una And recepción, when there's a reception, algo tiene que surgir. something has to Debe haber un amén, aleluya. Amen. Es un pueblo pentecostal. Because we're people of Pentecost. Por eso el
pueblo bautista That's why the no Baptists, permiten, escúchame bien, listen to me, el mover del Espíritu Santo. they don't allow the moving of the Usted Holy hace Spirit. así, You clap, pecador. they Eso call es you de a la sin. carne. That's from the flesh. Y en cambio un pentecostal escucha la palabra, amén, aleluya. Pecador, pecador, no pecador, amén, aleluya. Porque esa es la palabra de Dios. Because that's the word. Pero muchos reciben la palabra del hombre y But rechazan why la you palabra de receive it Dios. and neglect the word of God. Así sucedió, lee la Biblia. That's how it happens. Read Estaba about una vez el pueblo reunido, it. The people was el rey empezó a hablar the king started y talking, la gente dijo, and the people said, esa es palabra de Dios. that is word of God. Y por cuanto él no le dio la gloria a And Dios, from which he en ese mismo instante In that moment. se lo tragaron los gusanos. the bugs ate. Así es Dios. That's how God is. Así es Dios. That's how God is. Aleluya. Glory to God. La apostasía entró en la iglesia. Apostasy into the church. Yo la voy a sacar. Yo no sé qué voy a hacer, Señor. I don't know what I'm gonna Me do. dio una misión bien He grande. gave me a great mission. Aleluya. Glory to God. Le doy la gloria, Señor. La apostasía entró en la iglesia. Apostasía. Y nosotros La vamos a sacar. Aleluya. Acompáñenme por favor con tu Biblia, libro de Timoteo. Follow me the book of Timothy. Ya quiero predicar, aleluya. Yo siento la unción de parte I de feel the Dios. anointing of God. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Second Timothy 3. Cuando estés ahí, dame un fuerte amén, por favor. When you're there, you start in. Aleluya. Glory to God. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Second Timothy chapter 3, Versículos verse del 1 al 7. of 1 through 7. Que dice lo siguiente. That says the following. También debes saber que en los postreros días, ¿en dónde? En los postreros días. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, ¿qué va a pasar? The sure Los estás viviendo. the ones that you're living. Iglesia, Church, los estás viviendo. you are living in. Iglesia, los estás viviendo. Church, you are living in. ¿Cuáles son esos tiempos peligrosos? What are those bad times? Donde el pueblo de Dios es engañado. Where the people of God is deceived. Donde el pueblo de Dios es Where engañado. the people of God is Y deceived. por no tener discernimiento, And not having y por no discernment. tener discernimiento, And not having el discernment. pueblo de Dios va a ser arrastrado, The people of God are going to be va a ser dragged away. arrastrado. Are going to be dragged. Vas a seguir You're going to al follow hombre y no a Dios. man instead of God. Por eso dice, vienen tiempos peligrosos. That's why bad times are coming. 2. Two, Porque habrá hombres amadores de sí there mismos. should be people who love themselves. Hazle una palomita ahí a tu pastor. Si yo soy también, chequéame por favor. Make check marks. We have Hombres amadores de sí mismos. people who love themselves. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Santo, ¿cuántas palomitas me pusiste? No me digas, How many check marks do you put on me? no me digas. Don't tell me. Agárrame en secreto, sé bíblico, Give me the secret. en privado y después en público. In private, then in public. Tal vez tengo oportunidad todavía. Maybe I have an opportunity. Porque si tú no me pusiste ninguna palomita, Because if you didn't put one check mark, a ver, tráigame los nombres de cada uno de ustedes, porque empezamos a subrayar también yo. Hay que ser iguales, ¿no? Aleluya. Pero para que lo entiendas, te lo vuelvo a repetir. so you can understand, let me read it again. Ponle ahí pastor y yo. But pastor and me. No, pero de verdad hazlo. No, but truthfully. Ponle pastor y yo. But pastor and me. Y no vas a escribir, escribe la cita bíblica, 2 de Timoteo 3, 2. The Bible verse, 2 Timothy 2 de 3, Timoteo 3, 2. 2. Y luego pones And pastor Y yo. pastor y el otro lado pones yo. and put me. Escribe tu nombre más bien ahí. Write your name. Y nos vas a escribir una palomita a cada quien. O si no te quieres poner tú, pon mi otro pastor. Porque si tú te estás congregando definitivamente aquí, Because you're congregated here, olvídate de tu pastor. forget about your pastor. Olvídate de tu pastor. Forget about your Y pastor. mejor que me digas si saliste bien o saliste mal de tu iglesia. And don't tell me that if you went bad or good for your Si church. saliste mal, If you went wrong, lo que te voy a decir es, what I'm going to tell you, ve y pide perdón go out your y pide forgiveness la bendición. and then give your Y blessing. te recibimos con los brazos abiertos. And receive you with open arms. Si estás aquí en rebeldía, If you're here in rebellion, no te quiero ver aquí porque me estás maldiciendo esta I congregación. don't want to see you here because you're cursing us. ¿Me oíste? Did you
you're hearing me, si estás aquí en rebeldía, if you're here in rebellion, con todo el amor que te tengo, with all the love that I pero me have, estás maldiciendo. you are cursing. Ve, Go, despídete, ask yourself to leave, pide la bendición ask for a y blessing, con los brazos abiertos, igual que el Señor and with Jesucristo, te open recibimos. arms, we receive you. Pero si estás aquí But if you're here, y sigues en tu rebeldía and you're still in your rebellion, y no te despides de tu pastor porque te cae bien gordo, and you don't dismiss yourself from your pastor because you don't like him, vamos a tener un problema. we're going to have a problem. Porque yo ya te lo dije Because I already told you, y la maldición que podías traer, in the curse that you could te have la had, quedas tú mismo. you have it. Como Poncho Pilatos. ¿Por qué? Wash my hands. Why? Porque me gusta ser honesto contigo. Because I want to be Yo no honest with quiero you. una maldición para tu vida, I don't want to curse for your life. pero tampoco para la mía. I don't want it for my life either. Y si yo no te lo digo, If I don't tell you, yo me estoy maldiciendo. I am cursing. Y si no te lo digo, estoy permitiendo que tú te maldigas. I am allowing yourself to be cursed. Y como soy parejo, And I'm straight. yo le digo a la gente, yo no soy más que usted. I tell people I'm not more than you. A mí me tocó estar al frente, I have to be up front, pero yo soy un escalón para que usted but suba. I must step for you to get up. Yo lo respeto, I respect, yo le pido respeto también. and I want Amén. respect also. Yo trato de llegar a tiempo. I try to get on Esta time. iglesia me encantó, me enamoré, ¿sabe por qué? I love this Porque church. yo los veo que inclusive llegan antes que yo. Because I see them ¡Aleluya! arriving. Pocas veces se ve eso. Little time to ¿Sabe see que it. estamos aprendiendo? You said we're learning. No los veo comadreando. I don't see Hay un them. grupo de oración allá, There's 15 people minutos praying. antes de las 5:30. 15 before the service Están starts. orando. They're praying. Aleluya, es hermoso. That's beautiful. Quiere decir que Dios está poniendo fundamentos buenos. God put good foundation. Quiere decir que Dios nos está sacando de donde He's estábamos taking from us from where y we're nos at, está formando nuevamente. and He's forming us again. Estamos en los tiempos malos. We're in the bad times. Y si no te pones abusado, como se dice vulgarmente, And if you're not vigilant, dicen por ahí te va a cargar la corriente. the stream is going to take Y you. no queremos eso, amén. And we don't want that. No queremos eso. We don't want that. So ya pusimos ahí por lo menos dos nombres. So we put there two names. Ponle ahí pastor y mi vieja. Put pastor and No, digo mi my vieja. wife, Mi vieja my pastor. husband, Amén. my old pastor. Tiempos peligrosos. Bad times. Porque habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos. For many shall be lovers of themselves. Chécale ahí. Put a mark. Ávaros, Covetous. vanagloriosos. Boasters. Dependiendo dónde va la palomita, ahí la poniendo. Vanagloriosos, soberbios, Proud. blasfemos, Blasphemers. desobedientes a los padres, Disobedient to parents. ingratos, Unthankful. impíos, Unholy. sin afecto natural, Without natural affection. implacables, Truth breakers. calumniadores, False accusers. intemperantes, Contented. crueles, Fierce. aborrecedores de lo bueno, Despisers those that are good. traidores, Traitors. impetuosos, Heedy. impácuos, High-minded. amadores de los deleites más que de Dios, Love or pleasure more than lovers of God. que tendrán apariencia de piedad, Having a form of godliness. pero que negarán la eficacia de ella. But denying the power thereof. A estos, From such. pon atención a lo que dice la Pay Biblia, attention to the Bible. a From estos such. evita, Turn away. o sea, ni te les acerques. Don't even get up close. No el pastor, Not the pastor. no el que está aquí al frente, The ones who are from la Biblia, the Bible. la palabra de The word of Dios God. te dice, Says, a estos for these, ni te les acerques. turn away. En otra escritura lo pone de la siguiente manera, And the scripture con says, los cuales que llamándose hermanos, for the ones that are called brothers, con los cuales que llamándose for hermanos, the ones that are called brothers, y ser unos borrachos, if they're drunk, maldicientes, cursed, habladores, talkers, amadores de sí mismos. lovers of themselves, Dice, con los tales, for them which, con los tales, for them which, ni te sientes a comer. don't even sit to eat. Por eso muchos no te invitan a sus casas. Ahí está. That's why a lot of you turn to be invited to the house. Porque tienen miedo de ser descubiertos. Because they don't want to be open. Dice, con estos, a estos, dice, evita. With turn away. 6. 6. Porque de estos son los que se mantienen en las casas. For this sort they which creep into the house. Porque de estos son los que se meten, perdón, los que se meten en las casas For this sort are they which creep into y the llevan house. cautivas a las mujercillas And ye captive sons and women, cargadas de pecados. laden with sins. Pon atención, déjame te doy la revelación que hay ahí. Pay attention to your revelation. Arrastradas por diversas concupiscencias. Dice que esos It hombres, says that those men, dice que esos perros vestidos de ovejas, those dogs dressed y de as sheep, pastores también, even pastors, estos son los que se meten en las casas. these are the ones who enter the houses. ¿Cuáles casas? What houses? Pon atención, ¿cuáles casas? What houses? Las iglesias, The churches. las iglesias, The churches. las iglesias. The churches. Y dice, And it says, son las que se meten en las casas those who enter the house, y llevan cautivas a las mujercillas, and lead captive silently. llevan cautivas a las mujercillas
city women. ¿Quién es la novia de Cristo? Who is the woman of Christ? The church. ¿Quién es la novia de Cristo? Who is the woman of Christ? ¿Quién es la iglesia? Who is the church? ¿Quién es la Us. mujer? Who is the woman? We are. Llevan cautivas They are captive a las mujercillas, to the woman. cargadas Burdened de pecado, of sin. embarazadas Pregnant del pecado, of sin. embarazadas no necesariamente de un niño, It's not about a child. sino de la concupiscencia. Dice aquí, arrastradas por diversas concupiscencias, por diversos pecados. Estas siempre están aprendiendo. They always learning. Pon atención. ¿Quiénes? Who? Las mujercillas. The women. ¿Quiénes? Who? La iglesia. The church. Dice, estas siempre están aprendiendo Ever learning y nunca pueden llevar al conocimiento de la verdad. and never able to come to Y knowledge nunca of truth. pueden llegar al conocimiento de la verdad. And never able to come to the knowledge of Y truth. nunca pueden llegar al conocimiento de la And verdad. never able to come to the ¿Quién es knowledge la of truth. verdad? Who is truth? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo. In the way, Christ. ¿Ves? Es una revelación tan grande y cegados estamos a la A palabra. great revelation, but we're blinded to the word of God. Dice, estos hombres, These men, ávaros, mentirosos, idólatras y esto y lo otro, se meten a las casas, they iglesias, enter the churches y llevan cautivas a las and mujercillas, la take captive iglesia. the women or the church, Dice, cargadas de concupiscencia. covered with Pon concupiscence. atención en esto. Pay attention. Pon atención en esto. Pay attention. Dice, siempre están aprendiendo. They're always learning. Dijimos que la revelación sin aplicación es Revelation without application is information. revelación sin aplicación Revelation without application es is Formación. siempre están aprendiendo, they're always learning, pero nunca llegan al conocimiento. but they never know the knowledge. Por más que aprendes, As much as you por learn, más teólogo que te vuelves, as much as si you no conoces a enter, Cristo, if you don't know Christ, si no conoces a Cristo, if you don't know no Christ, tienes la verdad. you have no truth. Dice, y la llevan cargada, dice, y nunca llegan al conocimiento. Están aprendiendo todo el tiempo, pero nunca llegan al And they conocimiento. take her burden, but she's never learned. They never know the truth. Tengo una ancianita, I know another lady. en Lincoln, ahorita estaba en, no recuerdo, por ahí en San José. She's in about San Jose or something. Ya tiene 75 años. She's about 75. Saludos, hermana Emilia. Y dice, mi hijo, yo tengo, ni te quiero decir cuántos años en el Evangelio. Son, I have many years in the gospel, Dice, y apenas estoy aprendiendo. and I'm barely learning. ¿Por qué? Why? Porque el reino de Dios Because the kingdom of God no es estar dentro de la is iglesia. not to be in El reino de Dios se te fue impartido para que lo impartas. Is to give you the La iglesia primitiva, se reunía para orar, reunite to se pray, reunía para orar unite to pray, y se iba a predicar, aleluya, se iba a predicar. and they went to go preach. La iglesia moderna The modern church deja de orar stopped to pray, y se reúne para que le prediquen. and they unite for them to be preached to. Ay, hasta quiero, el demonio se quería salir. They Sáquenlo, just Señor, wanted to aleluya. take it out. En nombre de Cristo Jesús. Estamos mal, You're wrong. estamos cometiendo apostasía We're committing porque apostasy no estamos llevando la palabra de Dios a cabo. because we're not taking the word of God. Y hoy te toca a ti And now it's your sacar turn. la apostasía de la iglesia. Take out the apostasy of the church. ¿Quién es la iglesia? Who is the church? Te toca sacar la apostasía de ti mismo. Aleluya. Of yourself. Te toca sacar la apostasía. Te toca dejar de ser apóstata. It's for you time to ¿Qué es stop being apostate. apostasía? What is apostasy? Todo lo que se opone a Dios. Everything that's against God. ¿Qué es apostasía? It's apostasy. Todo lo que se opone a Dios. Por eso, cuando tu carne te diga, That's when your flesh cuando says, tu cuerpo te diga, estoy cansado, I am tired. entonces di, no, esa iglesia me dijo algo. You say, no, that church told me something. Aunque no quiera, Even though I don't want to, lo voy a hacer. I'm going to do it. Aunque no Even quiera, though I don't want to, lo voy a hacer. ¡Aleluya! glory to God. Santo es el Señor Jesús. Holy is the name of God. Aunque no quiera, lo voy a hacer. Lucha en contra de ti mismo. Fight against yourself. Iglesia, lucha en contra de ti mismo. Empieza a hacer la obra. Que no te agarre el Señor Jesucristo sin fruto. The Lord doesn't find me Que no no te fruit. agarre el Señor Jesucristo sin fruto. The Lord doesn't find me no Tú fruit. fuiste plantado. You have been planted. Tú fuiste plantado You have been planted. para dar fruto. To give fruit. No solamente para dar fruto, Not only to give para fruit. dar mucho fruto. To give Dice la abundant palabra. Aleluya. Glory to God. Gloria sea al Señor. Glory to God. La gente ha sido engañada, The people have been deceived, lastimada hurt, y abandonada. and abandoned. La gente ha sido dañada, People have been hurt, lastimada hurt, y abandonada. and Si abandoned. alguien aquí no me levanta la mano para decir yo no soy así,
If somebody doesn't Yo raise estoy their mal. hand, I'm like this, then I am wrong. Pero si aquí todos hemos sido dañados, But if we all been hurt lastimados and then y paid abandonados, and abandoned, estábamos en la iglesia equivocada. we were in the wrong church. Yo no quiero ver aquí personas, I don't want to see people here. escúchame bien, Listen to me. que vienen, entran y salen y se van como entraron. That come and leave, and they leave how the way they Yo no came. quiero ver que te vas sin siquiera estrecharle la mano a una persona. I don't want you to leave without at least stretching your hand with Y yo somebody. aquí no quiero apóstatas. Because I don't want to pass Yo this. quiero aquí personas que aprendan a respetar la palabra de I Dios. want people who respect the Personas word. que aprenden a respetarse a sí mismos. The ones who respect Personas que themselves. aprenden a respetar a los demás. To respect Ay, others. pastor, esa es su iglesia muy dura, muy Ah, difícil. Yo no quiero estar ahí. That your church is too hard. I don't want to Con be there. permiso, porque hay muchos que sí quieren. Well, sorry, Hay but I gente don't buscando la verdad. Hay gente sufrida. Hay gente dañada que quiere recibir palabra de I Dios. want to receive the word of God. Aleluya. Glory to God. Y para eso estamos aquí. And that's why we are here. Para eso Dios nos mandó a esta ciudad. That's why we are here in the city. Para restaurar, To restore, para acompañar, to follow, para sufrir con los que sufren, suffer with those para llorar con los que lloran, y para alegrarnos y tener fiesta con los que se alegran y tienen fiesta. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? I mean, listen, ¿Cuántos dicen aleluya? I mean, Escucha bien, iglesia, mis palabras, listen to my words. porque el día que no las cumpla, Because the day that you por don't favor do it, reclámame. tell me. Por favor reclámame, Tell me. porque si no lo haces, Because me you don't estás do it. ayudando a pecar. You're helping me to Estás sin. siendo un apóstata junto conmigo. You're making my Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Glory to God. Hemos sido puestos para consolar, We have been here to console, para restaurar to restore, y para acompañar. and to help. Repite junto conmigo si lo crees con tu mano If you derecha believe encima. it, then right hand up. Estoy puesto y plantado para restaurar, I'm very glad to restore. Tratado para para restaurar, consolar consolar, y para acompañar. acompañar. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Jesus Christ. Amén. Romanos Romans, 14:5, hace ratito lo leímos, que dice cada uno esté convencido en su propia mente. that everybody be convinced in their own mind. Yo no quiero que te convenza la palabra del hombre. I don't want man Yo to quiero que convince te you. convenza la palabra de Dios. I want the word of God to convince you. Yo le dije esta mañana a las personas, I told certain people this morning, tengo la iglesia en Lincoln, es una iglesia de puros líderes, a church in Lincoln, it's all leaders, una iglesia fuerte. a church that's strong. Esa iglesia se está levantando esta. That church is lifting up Esa this. iglesia sabe que si es líder, And if you're a leader, trae gente detrás de él, they have people behind them porque han creído en él. because they have a lead in him. Tú los ves aquí sirviendo, You see them serving porque yo sirvo para ellos. because I serve them. Porque antes de mandar, Before I yo voy tell, por delante haciendo. I'm already in front of Porque you. antes de recibir, Before I yo receive, voy por delante dando. I go before Porque giving. nadie, Because nobody que sea un buen líder, that's a good le va a leader mandar y no va a hacer. is going to send you another. Aleluya. Glory to God. Por eso te decimos, That's why we tell you, hemos sido puestos para dar fruto we have been put here to y give para fruit dar mucho fruto. and to give good fruit. Hemos sido puestos para consolar, We have been here to console, para restaurar to restore, y para acompañar. and to be in fellowship. Ahora, créelo en ti mismo, por favor. Believe it in you. Créelo en ti mismo, por favor. You believe it in yourself. Pastor, yo no puedo porque yo estoy todavía muy lastimado. Pastor, I can't because I'm Pastor, still yo hurt. no puedo porque todavía siento muchas cosas dentro de mí que no están bien. I still feel emotionally unstable. Júntate, Join yourself yourself para que te van a dar una restauración. with the ones who are going to restore. Ser restaurado Be restored. para que después hagas lo mismo. So you can do the same. Aleluya. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, 1 al 3 dice: First, por lo demás, hermanos míos, oren los unos por los otros, para que de la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que nos afirma y nos guarda del mal. ¿Cuánto podemos decir aleluya? Aleluya, Señor, gracias. La gente necesita ser restaurada, fundamentada y edificada. the people have Mira, to be founded and te restored. planta el Señor The Lord plants you. y lo primero que hace contigo The es, beginning, He does what you is. te planta, He plants you. te restaura, He restores you. te consuela. He consoles you. ¿Qué más dijimos? What else? Y te acompaña, ¿cierto? And He's with you. Te saca, te consuela, He consoles you. te restaura He restores y you. te acompaña. And He's with you. Eso es lo que Dios hace por ti. That's what God does for you. ¿Cómo? How? A través de nosotros. Through us. A través de nosotros. Through us.
a través de nosotros. through us. No estoy hablando del púlpito, I'm estoy not talking hablando about the de la pulpit. iglesia. I'm talking about the No church. estoy hablando de los que estamos aquí. I'm not talking about the ones who are Estoy here. hablando de los que están ahí, I'm talking about the ones del who que está a are tu lado, del que está What's frente, next? del que está atrás. What's behind you or front. Escúchame bien, Listen to me. está puesto ahí It is put there para servirte. to serve you. Aprovechalo. Porque el que no sirve, Use it. Because it para doesn't nada sirve. for nothing. El que no sirve, Para nada sirve. para nada For sirve. nothing. So, la próxima vez que pidas un favor For the next time you want a favor y no te lo quieran and hacer, they don't want to do it, sacúdate el polvo de los pies shake your feet up. y dile, voy con un hermano en Cristo Jesús. Por permiso cristiano, Because of the porque estoy buscando un hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! glory. Después de que Cristo hace con eso a través de los que están contigo, After Christ did what the people don't do, Cristo requiere lo siguiente. Christ wants to follow me. La gente necesita ser restaurada, People need to be restored, fundamentada founded, y edificada. and edified. ¿Qué es esto? What's this? Ya lo hizo Cristo a través de nosotros contigo. Christ did this all with us, with you. Ahora Cristo Now Christ lo va a hacer con los demás is going to do it with a everybody través else de ti. through you. Aleluya, ese es Dios. That is God. Aleluya. That is God. Hechos 3, 17 al 21. Acts 3:27. Pon atención. Pay attention. Si alguna vez tiraste la toalla, If one time you did si en something, este tiempo estás lastimado, if in this time you're hurt, si en este tiempo dices ya no puedo más, estoy buscando de Dios, if you say I can't no more, I'm living for he God, estado mal con Dios, I've been wrong with God. por eso te dije que íbamos a hacer algo especial. That's why I said we're going to do something special. Dice la palabra en Hechos 3, 17 al 21. Mas ahora, hermanos míos, sé que lo que hicieron lo hicieron por ignorancia, como también sus gobernantes. ¿Quiénes? Pastores y líderes. Y por hacerlo mal ellos, usted también lo hizo mal. Porque usted vio muchos líderes que tiraron la toalla y no les importó, por eso usted tiró la toalla. Through the towels. Por eso el Señor and Jesucristo te dice, oh, yo sé lo que hiciste y por qué lo hiciste. that's what Jesus said. I know what you did and why you did Por it. ignorancia. Through ignorance. Pero hoy ya vas a dejar de ser ignorante. But now you need to be something. Y hoy tienes la oportunidad And you have the de ser opportunity restaurado to be restored o quedarte como estás. or to stay how you are. De seguir navegando por años Keep on navigating for en la years. situación que The estás situation you're in, o llegar al arrepentimiento. or to come to repentance. El arrepentimiento no solamente es una palabra. Repentance is not just a word. Dice la palabra, Juan el Bautista les decía, id y hacer, It says go and make id y hacer discípulos de arrepentimiento, id y hacer frutos de arrepentimiento, id y hacer frutos dignos de arrepentimiento. of repentance. So, si tú hoy le dices a Jesús, yo me equivoqué, Today you say I have been wrong. yo tiré la toalla, I threw the towel. yo lastimé, I had it. me lastimaron, They hurt me. pon atención, esta palabra es para ti. This word is for you. Hechos 3, 17. Acts 3:17. Dice, sé que lo que hiciste lo hiciste por error, When you've done through the ignorance, como también tus gobernantes. as did also your Pero rulers. Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados los pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si esta tarde This evening, tú tomas la decisión, you take this decision número 1, reconocer, to renew, número 2, de recibir arrepentimiento, to receive y repentance, número 3, de pedir perdón, to have con forgiveness, el compromiso de dar to frutos, compromise and make it fruit, entonces vendrán para tu vida tiempos de refrigerio. then good times shall come to your life. Vendrán a tu vida tiempos de refrigerio. Good times shall come to your life. 3:20 de Hechos dice, Verse 20 of Acts. vendrán a tu vida tiempos de refrigerio, y el Señor Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Hasta cuándo? Until when? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Qué dijimos que vamos a hacer? What's it we're going to do? Nuevamente volvemos al principio. La gente ha sido engañada, lastimada y abandonada. Y ahora Cristo nos toma, nos consuela, nos restaura y nos acompaña. La restauración de todas las cosas. ¡Santo! Señor, gracias. Thank you, Lord. No estás entendiendo nada, pero aquí estoy, Señor, hablándole a tu pueblo. But here I'm talking to No you. estás entendiendo, pero aquí estoy hablándole a tu You're pueblo. not understanding, but I'm here telling. Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pon atención. Until the time of restoration of Lo all que things. lo hiciste por ignorancia. What you did for ignorance. Renunciaste a tu propósito You renounced porque your viste purpose. gente mediocre en el altar. Because you saw Renunciaste people a tus bendiciones You renounced porque your viste blessings. gente mediocre en el altar. Because you saw Pero people hoy mediocre. Cristo te está diciendo, Christ is telling you. pero hoy Cristo te está diciendo,
Yo estoy aquí para consolarte, estoy aquí para restaurarte y estoy aquí para acompañarte. El tiempo de la restauración de todas las cosas. Aleluya. Dime amén, aleluya. Es el tiempo de tu restauración. Es el tiempo de tu restauración. Aleluya. Glory to God. Estoy terminando. I'm finishing. Nosotros somos pentecostales, no le medimos el tiempo. We're Pentecostal. ¿Cuántos me dan 5 minutos? How many of you guys have ¿Será que alguien me da 5 minutos? Just a minute, 5 Hermano, minutes? no me diga amén. Raise your hand. Para saber que de verdad está conmigo 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ya bajo la mano ese oso. Ya tengo tiempo para hacer vigilia. Aleluya. Ahora ya estoy terminando, hermanos. I'm finishing. Estoy terminando. I'm finishing. Hay mucha información, There's a lot of information. pero siempre le digo, But I always tell you, si por lo menos una palabra pone por obra. if one word you put to work, Una palabra, hermano, one word, me doy por bien servido. I'm a good servant. Porque el diablo, yo le decía a los líderes, I'll tell the leaders. mira, tú te vas a cualquier iglesia You go to any church, y con lo que llevas, and when you take, inmediatamente te hacen mujer, te hacen líder, te hacen pastor. immediately they put you to serve. ¿Quién sabe si hasta profeta y apóstol? Doesn't matter to be an apostle or a prophet. Pero vas a ser el mismo mediocre. But you can be the same ¿De qué te mediocre. va a servir un título? What does it matter in time? Vas a ser llamado por el hombre y no por Dios. Do you become through man, not through God? Yo que me quiten el título, que me quiten la bandera, que me quiten todo, ¿qué me importa? Take everything away. What do Si you no matter? predico en una iglesia, predico en las calles. If I don't preach in the church, I'll Porque el preach. poder de Dios se va a seguir manifestando. Porque no estoy creyendo en una palabra, en un título. Estoy creyendo en la palabra de Dios. Soy un embajador del reino. Y como tal tengo autoridad del reino. Work, have power in your soul. Aleluya. Glory to God. Pon atención. Pay attention. Estoy cerrando con esto. I'm closing with this. Quitando la carga. Taking away the burden. Quitando la macotoro. Y rabacanda la masotoro caicane bajanda. Quitando la carga. Quitando la carga. Taking the burden. Te estoy diciendo proféticamente, quitando la carga, Taking the prophetically. poniendo el manto. Putting it in. Amén. Quitando la carga, Taking out the burden. poniendo el manto. Putting it in. Eso solo Cristo lo hace. That's Tú lo que vas a Christ. hacer es esto. Here we do is this. Tirando la carga, Throwing your burden. tirando la carga, Throwing your burden. metiéndome debajo del manto. Putting yourself under the mantle. Tirando la carga. Throwing the burden. Dije tirando la carga, Throwing the burden. metiéndome debajo del manto. ¡Aleluya! Mateo capítulo 11, Matthew 11, versículo 27 al 30. Dice lo siguiente. says the following. Todas las cosas, está hablando el Señor Jesucristo. All things Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. is given to me through my Father. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. And nobody knows the Son except the Father. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. And not the Father, and not the Father, the Son, Y aquel al que el Hijo lo quiere revelar. and to the one who the Son wants to reveal to. Mateo 11:28 dice: Matthew 11:28 says, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, come to me the ones who are heavy burden and labor, y yo los haré descansar. and I shall let them rest. Vengan a mí los que estén cansados y cargados, Come to me the ones who are heavy y yo burden, los haré descansar. and I shall let them rest. Tú vienes, You come, Él te da. He gives. Ahora pon atención. Now pay attention. Lleven mi yugo sobre ustedes, dice el Señor. Take my yoke, says the Lord. ¿Te recuerdas qué es eso? Do you remember what that is? Tiras la carga, You take off the burden, te metes bajo el manto, you get in the mantle, y dice el Señor: and the Lord says, ya no vas a llevar tu yugo. you're not going to take your yoke. Dice el Señor: ahora vas a tomar mi yugo. Now you're going to take my yoke. El yugo es estar entrelazado con otros. The yoke is to be interlaced with somebody Vas a else. llegar a tu yugo, You're going to take my y no yoke. importa cómo It estés, doesn't matter how you are. Él te empieza a llevar. He starts to take you. Él te empieza a llevar. He starts to Amén. Tiras tu carga, You take your burden, tiras tu carga, you take your burden, y su carga es ligera. and it's Amén. nothing. Dice: lleven sobre ustedes mi yugo, dice el Señor Jesús, Take over yourself my yoke, y aprendan de mí que soy manso y humilde. and learn from me that I'm humble. ¿Qué significa humildad en el ámbito espiritual? What does humble mean? Poder bajo control. Pon Power atención. under control. Dice: Says, aprendan de mí learn from me que soy manso y humilde. that I'm humble. En otras palabras, In other words, tengo el poder, I have power, pero lo tengo bajo control. but I have it under control. Lo tengo bajo control. I have it under control. Aleluya. Glory to God.
y hallarán descanso para sus almas. And you shall find rest for your Pon soul. atención, esto es importante. Pay attention to this. Y hallarán descanso para sus You almas. shall find rest for your soul. Sanidad espiritual. Healing. Spiritual. Sanidad espiritual. Spiritual healing. Sanidad espiritual. Spiritual Tú healing. que estás siendo atormentado, You are the being y hallarás tormented. descanso para tu alma. You shall find rest for your Tú que soul. no puedes descansar, encontrar You descanso en cannot tu espíritu, rest in your y spirit. hallarás descanso en tu alma, You dice shall el Señor. find rest in your soul. 30. 30. Porque mi yugo es fácil Because my yoke is easy y ligera mi carga, dice el Señor. and my burden is light. Termino con este. I end with this. Marcos, Marcus capítulo 16, 16, versículo 15 al 18, 15 through que 18. dice lo siguiente. That says the Y following. les dijo And he el says, Señor Jesús, Lord Jesus, vayan por todo el mundo go all to the world y prediquen el Evangelio. and preach the gospel. Vayan por todo el mundo Go throughout the world y prediquen el Evangelio a toda criatura. to our creature. Y estas señales seguirán a los que creen. He that believes, ¿A quiénes van a seguir las señales? for the ones who are ¿Qué creen? Pon atención. Poder de reino. power of kingdom. Escúchame bien, Listen, porque cuando tenemos eso, esas when we have señales, those signs, creemos que ya eso es el poder del reino. we believe that that's a sign of Es kingdom. poder del reino. That's the power of kingdom. Pero solamente son las señales But those are just a del signal poder del reino. of the power of kingdom. Solamente son las señales del poder del reino. That's just a signal of the power of the Y la kingdom. gente se la pasa diciendo, And the people keep on yo saying, quiero hablar en lenguas, I want to talk in tongues. yo quiero echar fuera demonios, I want to cast out yo quiero demons. poner las manos y que los enfermos sean I want sanos. to put my hands and people be healed. Eso es un regalo de Dios. That is a gift from God. Eso es un regalo de Dios. That is a gift from God. Marcos, Marcus capítulo 16, acompáñame ahí, rapidito. 16, follow me. Cuando usted me da solamente. Marcus 16, Capítulo 16, dijimos, sí, 16, 16, 16, versículo 15. 16, 15. Ay, pues aquí estamos, Marcos 16, 15. Y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.